Josué capítulo 3. El paso del Jordán, versículo 1. José se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. 2. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento. 3. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. 4. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. 5. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. 6. Y habló Jehová a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. 7. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. 8. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. 9. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. 10. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. 11. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. 12. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. 13. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. 14. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. 15. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. 16. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Araba, el mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. 7. Más los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Comentario: el milagro del cruce. El pueblo santificado, versículos 1 al 5. Como nuestro Josué del Nuevo Testamento, Josué se levantó muy de mañana para meditar en la palabra y prepararse para las obligaciones diarias. No se le dijo a José que inventara un método para cruzar el desbordado Jordán, porque Dios le dio todas las instrucciones necesarias.
La palabra clave en este capítulo es arca, que se usa 10 veces. Por supuesto, el arca simboliza la presencia de Dios. El arca marchaba delante del pueblo para guiarlos y debía permanecer en la mitad del río hasta que toda la nación hubiese pasado. Cristo siempre va delante de su pueblo para abrir el camino, pero la gente debe santificarse. Y estar lista para la dirección de Dios. Dios iba a guiar a los judíos de una nueva manera. Versículo 4. Y estos debían estar listos. Josué magnificado. Versículos 6 al 8. Por supuesto, toda la gloria se debe a Dios. Pero él ve apropiado magnificar a sus siervos. Primera Crónicas 29, 25. Segunda Crónicas, capítulo 1, versículo 1. Fue Josué el que ordenó a los sacerdotes y les dio instrucciones a los líderes para el pueblo. El pueblo de Dios debe magnificar a Cristo. Filipenses capítulo 1, versículos 20 y 21. Pero Dios también se deleita en magnificar a su pueblo cuando le obedece. Hechos capítulo 5, versículos 12 y 13. El Señor glorificado, versículos 9 al 13. En el Éxodo Dios demostró ser el Señor y el verdadero Dios, junto al cual los dioses de Egipto no eran sino ídolos inofensivos. Ahora Dios demostraría ser el Señor de toda la tierra. Versículos 11 y 13. Fíjense, Salmos capítulo 97, verso 5. Miqueas capítulo 4, versículo 13. Todos los dioses de las naciones paganas caerían ante él. Dios demostraría su poder al contener las aguas del inundado Jordán y permitir que su pueblo cruzase en tierra seca. La palabra verificada, versículos 14 al 17. Ocurrió como Dios lo dijo. Los sacerdotes fueron delante llevando el arca, y cuando sus pies se mojaron en el agua, Dios abrió el río delante de ellos. Algunas veces el pueblo de Dios tiene que mojarse los pies por fe antes de que Dios empiece a obrar. Léase Josué capítulo 1, versículos 2 y 3. Los sacerdotes entonces avanzaron hasta la mitad del río y se detuvieron allí, mientras que todo Israel pasaba al otro lado. Luego pasaron ellos también. Qué cuadro perfecto de Cristo. Él va delante de nosotros para abrir el camino. Se queda con nosotros hasta que hayamos cruzado y luego nos sigue para protegernos. Dios cumplió su palabra según su pueblo, confió en él y le obedeció. Es instructivo contrastar el cruce del Mar Rojo, Éxodo capítulo 14 y 15, y el cruce del Jordán. El primero ilustra separación del pasado Egipto, el mundo, en tanto que el segundo es un cuadro de la entrada por fe en nuestra herencia espiritual en Cristo. El enemigo fue derrotado una vez por todas cuando el ejército egipcio se ahogó en el Mar Rojo, pero los judíos tenían que ganar una victoria tras otra cuando cruzaron el Jordán y entraron en Canaán. En la cruz Jesús derrotó a nuestros enemigos, pero tenemos que caminar y hacer la guerra por fe si hemos de tener victoria cada día. Cruzamos el Jordán cuando entramos por fe en la experiencia de victoria de Romanos capítulo 6 al 8.